Tenemos aquí un problema muy lindo que nos ha aportado un suscriptor llamado José, muy asiduo al canal y muy colaborador, por cierto, a quien estoy sumamente agradecido. Y dice lo siguiente: en el interior de un cono invertido que gira con velocidad angular constante, el cono está girando con respecto a su eje de simetría, puesto en posición vertical, el eje. ¿Cómo se muestra en la figura? Se encuentra una partícula de masa m en reposo relativo al cono y a una distancia del vértice. Es decir, que el cono está girando, pero esta partícula está en reposo con respecto al cono, no con respecto a un sistema de referencia, por ejemplo, tomado en la Tierra, por ejemplo, fijo. Nos dice que el coeficiente de roce estático entre la partícula y la superficie es mu. Este no es suficiente para mantener la partícula en la posición indicada en la figura si la superficie deja de girar. Entonces determine el intervalo de valores posibles de frecuencia angular de giro del cono para los cuales la partícula se mantiene en reposo relativo. Vamos arriba. ¿Quieres dominar los problemas de dinámica puntual y triunfar en la universidad? Pues pincha en listas y busca donde dice cómo resolver problemas aquí de dinámica puntual. Pinchas ahí y tendrás de momento 78 vídeos que los estoy subiendo permanentemente. Si con esto no apruebas es porque no quieres, así que suscríbete al canal y triunfa. Aquí tenemos una vista de perfil de lo que sería el cono. La masa está ubicada aquí en reposo a esta distancia que he marcado aquí, y esta distancia formará con el eje vertical del cono el angulito alfa que tenemos ahí indicado. Cuando vamos a resolver un problema de dinámica, lo primero que tenemos que tomar es un sistema de referencia. Entonces, este problema lo vamos a hacer por dos caminos. Uno, eligiendo un sistema de referencia fijo en la Tierra, que voy a dibujar ahora, que será este sistema OXY. Este es un sistema fijo, es un sistema inercial, está en reposo, por tanto se van a cumplir las leyes de Newton. Y voy a situar un observador aquí a ver qué fuerzas ve ese observador situado en este sistema de referencia. Fuerzas que verá ese observador desde su sistema de referencia inercial serán las siguientes. Por un lado tendremos la fuerza peso, o fuerza de atracción gravitatoria, vertical y hacia abajo, vamos a nombrarla. Por otro lado, tenemos la fuerza que hace el plano, la fuerza normal, vamos a dibujarla así, aproximadamente, porque no sabemos el módulo de esa fuerza todavía. Vamos a ponerla así, normal. Y luego tenemos que dibujar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento puede ser para arriba, si el cuerpo tiene la tendencia a ir hacia abajo, o va a ser hacia abajo si el cuerpo quiere ir hacia arriba. Entonces, tenemos que considerar las dos situaciones y de ahí el hecho de que el problema nos pregunte esa gama de omegas para que permanezca en reposo. Entonces, por ejemplo, primeramente vamos a suponer que la fuerza de rozamiento es para arriba y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamarle a esa fuerza de rozamiento F. Y lo que vamos a hacer ahora es descomponer la normal y la fuerza de rozamiento según el eje X y según el eje Y. Vamos a hacer la componente de la normal, por ejemplo, en rojo. Entonces, vamos a tener por un lado esta componente y por otro lado esta. Se supone que para hacer bien este dibujo tendríamos que trazar nosotros proyecciones perpendiculares a ambos ejes para obtener bien esas componentes. La figura que nos tiene que quedar es un paralelogramo, que en este caso obviamente es un rectángulo. Entonces vamos a ponerle nombre, esto sería n sub x y esta componente sería n sub y. Y lo mismo haremos con la fuerza de rozamiento, que la vamos a utilizar otro color, por ejemplo el color lila este. Y vamos a tener esta componente en el eje X y vamos a tener esta componente en el eje Y. Y entonces tendremos fuerza de rozamiento X
y fuerza de rozamiento I. Entonces, vamos a ver una cosa. Cuidado con lo que viene ahora. En esta dirección, la masa no se mueve. La masa está girando en un plano horizontal, en reposo con respecto al cono. Pero para este observador, como el objeto está girando con un movimiento circular uniforme, deberá existir una fuerza centrípeta que apunte hacia el centro de giro, que será este puntito que podemos llamarle O. Es decir que en esta dirección la suma de fuerzas nos dará 0, pero en esta dirección tendremos una fuerza neta que será la fuerza centrípeta que apuntará hacia el punto O. Vamos a dibujarla. Por ejemplo, vamos a hacerla en amarillo. Esta sería la fuerza centrípeta. Bien, y el paso siguiente que vamos a hacer es aplicar ahora la segunda ley de Newton en ambos ejes para llegar a la que nos pide el problema. Vamos a ver una cosita, porque vamos a necesitar este ángulo alfa. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, aquí en esta figura, este paralelogramo que tenemos aquí hay un triángulo rectángulo, porque aquí arriba hay un ángulo recto. Este ángulo es el ángulo alfa también. Este ángulo es alfa, ¿por qué? Porque este lado, que es la componente ni de la fuerza de rozamiento, es paralela a este eje, y este lado es paralelo a este otro lado. Entonces, estos dos ángulos son iguales por correspondientes entre paralelas. Bien, y por este otro lado, para la normal, tendremos que intentar buscar este ángulo también. Entonces, por ejemplo, vemos, este lado que está aquí es perpendicular a este. ¿Vale? Y este lado que está aquí es perpendicular a este otro. Por lo tanto, aquí encontramos el ángulo alfa. Cuando dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, esos ángulos son iguales. También podemos decir que el ángulo alfa se encuentra aquí, y el criterio es alternos internos entre dos paralelas. Bien, vamos a plantear la segunda ley de Newton para cada eje. Para el eje Y tendremos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y será igual a 0. Considerando positivas las fuerzas hacia las Y positivas y negativas hacia abajo, esto nos quedará N sub I, J positivo, más F sub I, J también positivo, menos el peso negativo porque apunta hacia abajo, y todo esto será igual a 0. Por lo tanto, aquí nos quedará que N sub I J más F sub I J será igual a P sub J. Bueno, y la relación de módulos que sacamos de aquí, dado que podemos escribir que N sub I más F sub I J es igual a P multiplicado por J, de ahí vamos a deducir que NI más F sub I será igual al peso. N sub I, que es esta componente de color rojo, será N, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo, ya que esta N sub I es el cateto opuesto. Y F sub I es igual a la hipotenusa, que es la fuerza de rozamiento, multiplicada por el coseno de alfa. Así que vamos a escribir eso, y entonces vamos a escribirlo por aquí abajo. Nos quedará N por seno de alfa más fuerza de rozamiento por coseno de alfa. Todo esto será igual al peso, igual a m por g, igual al módulo del peso. Y ahí tenemos una relación muy importante. Pero podemos ir un poquito más allá. Recordemos que la fuerza de rozamiento, en este caso la fuerza de rozamiento estática, nosotros la podemos calcular como el coeficiente estático de rozamiento por la normal. Así que en lugar de la fuerza de rozamiento podemos poner mu por n. De manera que nos quedará
de esta forma y nos vamos a guardar esta relación que seguramente la vamos a tener que utilizar. En cuanto a la sumatoria de fuerzas en el eje X, podemos escribir sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a la fuerza centrípeta, que será la fuerza neta, y el módulo de esa fuerza centrípeta la podremos escribir como la masa por omega sub 0 al cuadrado por el radio de giro. El radio de giro lo podremos calcular porque tenemos esta distancia, que como dijimos era d. Entonces R es el cateto opuesto al ángulo alfa. Aquí tenemos un ángulo recto, triángulo, rectángulo. Podemos aplicar la relación trigonométrica a seno y decir que R es igual a d por seno de alfa. Por lo tanto, la fuerza centrípeta será m por omega 0 al cuadrado por d por seno del ángulo alfa. Ahora bien, vectorialmente, la sumatoria de fuerzas en X será igual a lo siguiente. Tomando negativas las fuerzas que apuntan hacia las X negativas y positivas las que apuntan hacia las X positivas, entonces nos quedará NX y negativa más Fx y positiva será igual a menos la fuerza centrípeta negativa porque apunta hacia las negativas. Vale. Entonces, esto lo podemos acomodar un poquito si queremos. Entonces podemos transponer la fuerza centrípeta para este lado y luego nos quedará, podemos poner más nx y menos fx y sacamos un factor común y entonces nos queda n menos fx y por lo tanto lo que tenemos es que el módulo de la fuerza centrípeta es la resta del módulo de nx, que me la comí aquí la x, menos fx, y es lo que vamos a escribir ahora. Vamos a escribir eso aquí arriba. Nos queda el módulo de la fuerza centrípeta igual a la masa, lo tenemos ahí, por omega 0 al cuadrado por d por seno de alfa será igual a nx, pero nx será n por el coseno del ángulo alfa. N por coseno de alfa menos el módulo de fx, que será este cateto opuesto al ángulo alfa que tenemos aquí arriba, entonces será igual a la fuerza de rozamiento, que es mu por la normal, por el seno del ángulo alfa, porque fx es el cateto opuesto al ángulo alfa. Bien, y ahí tenemos otra relación. Ahora tenemos estas dos expresiones y por lo tanto lo que podemos hacer en ambas es sacar factor común la normal. Entonces, por ejemplo, en esa expresión nos va a quedar de esta forma y aquí, si sacamos factor común la normal, nos quedará esto. ¿Qué podemos hacer ahora? Por ejemplo, despejar la normal y sustituir en esta ecuación. Finalmente, sustituyendo la normal por su igual, nos queda esta expresión. Vemos que podemos simplificar la masa dividiendo ambos miembros entre m y ahora lo único que tendríamos que hacer es despejar omega sub 0. Haciendo el despeje correspondiente nos queda esta raíz cuadrada. Bueno, vamos a borrar esto porque quiero analizar una cosita. Nosotros llegamos a ese resultado y decimos, bueno, esto tiene pinta de estar bien o pinta de estar mal. Vamos a ver, el razonamiento ha sido correcto. Omega tiene unas unidades, que es 1 sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que segundo a la menos 2, ¿no? Esas unidades se tienen que desprender de aquí. Entonces, se tendrán que desprender de la raíz cuadrada de la aceleración, la medimos en metro por segundo al cuadrado. Y d lo vamos a medir que en metros.
senos y cosenos y mu no tienen unidad. Este metro puedo considerar que está siendo dividido entre 1. Entonces ahí tengo el cociente de dos fracciones. ¿Cómo se divide en dos fracciones? Dejo la que está en el numerador y multiplico por la que está en el denominador por su inverso, ¿no? Simplifico y ¿qué nos queda? Raíz cuadrada de 1 sobre segundo al cuadrado es 1 sobre segundo. Aquí me equivoqué, la unidad de omega no es 1 sobre segundo al cuadrado, sino que es 1 sobre segundo, para no volver a hacer el vídeo de nuevo. 1 sobre segundo, que es lo mismo que segundo a la menos 1. Lo que medimos en 1 sobre segundo al cuadrado es la aceleración angular. A esta omega le vamos a llamar omega sub 0, 1. Y ahora vamos a estudiar la misma situación, pero considerando que la fuerza de rozamiento apunta hacia abajo. Considerando que la fuerza de rozamiento hacia abajo tendrá ahora una componente Fx hacia la izquierda y la componente F sub i hacia abajo. Y la normal mantiene las componentes que teníamos antes, ¿no? Ni y n sub x. Y también tenemos por ahí el peso. Así que tenemos que hacer exactamente el mismo planteo. Así que voy a escribir las ecuaciones que me quedarían para el eje y para el eje x. Entonces, en el eje y tenemos n sub i menos f sub i, todo en j, menos p igual a 0. Y de ahí llegamos a esta relación de módulos. Sustituimos n sub i por n por seno de alfa, que ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, n sub i sería este cateto, sería n por el seno del ángulo alfa, porque sería el cateto opuesto. Bien, y luego nos queda eso igual a la fuerza de rozamiento en I, que es mu por n, por coseno del ángulo alfa, porque es cateto adyacente o contiguo, que es lo mismo, más el peso, que es m por g. Y en el eje x tenemos que tanto nx como la fuerza de rozamiento f sub x, la componente f sub x, la suma de estos dos vectores me va a dar la fuerza centrípeta, que también apuntará hacia la izquierda. Por eso me queda de esta forma. La suma de estos dos vectores me dará la fuerza centrípeta. Multiplicamos por menos 1 ambos miembros de la igualdad y nos queda esta relación. Nx, que es n por coseno de alfa, más la fuerza de rozamiento en x, mu por n, que es por seno de alfa, igual a la fuerza centrípeta, que ya sabíamos que es m por omega 0 al cuadrado por d por seno de alfa. Esta será otra omega 0, que le llamaremos omega 0, 2. Después, al final, cuando terminemos los cálculos. De esta relación, si transponemos este término al primer miembro, sacamos factor común n y nos queda n por seno de alfa menos mu por coseno de alfa. Todo eso igualado a m por g. Y si despejamos la normal, nos queda esta expresión. Y por lo tanto, ahora podemos sacar factor común la normal aquí y sustituirla por este resultado. Al igual que como hicimos antes, podemos simplificar m y despejar omega sub 0, 2. Quedándonos finalmente este resultado para omega sub 0, 2. Ahora vamos a comparar los dos valores de omega obtenidos. A partir de los valores de velocidad angular encontrados, vamos a extraer ahora unas conclusiones muy importantes. Observemos que omega 0,1 tiene una expresión idéntica a esta, salvo en los signos. En el menos arriba aquí tiene más y aquí tiene menos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que omega 0,2 va a ser mayor que omega 0,1. ¿Vale? Entonces, habrá todo un rango de frecuencias que tenemos que estudiar que irán desde omega 0,1 hasta omega 0,2. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Como estuvimos estudiando cuando la fuerza de rozamiento apunta hacia abajo, porque el cuerpo quiere, digamos, ir hacia arriba, pero está en reposo, todavía está en reposo, el valor que obtuvimos de frecuencia fue omega 0,2, que es el valor más grande de frecuencia. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento depende de la normal, porque la fuerza de rozamiento es mu por la normal.
Y también sabemos que la fuerza centrípeta la habíamos escrito como la masa por omega 0 al cuadrado por d por seno del ángulo alfa. Es decir, que en definitiva, la fuerza centrípeta dependerá del valor de omega. Si a partir de esta omega sub 2, que es la de esta situación, empezamos a disminuir la frecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la fuerza centrípeta. Pero la fuerza centrípeta es la suma de la normal más la fuerza de rozamiento. Si disminuye la fuerza centrípeta, disminuirá Nx, disminuirá la normal, disminuirá también el rozamiento. Entonces, este valor de fuerza de rozamiento, cuando nosotros escribimos que la fuerza de rozamiento es mu por n, siendo mu el coeficiente estático de rozamiento, esta es la máxima fuerza de rozamiento estática. No hay otra fuerza de rozamiento estática que podamos escribir como mu estático por n, sino la máxima fuerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al disminuir la normal, irá disminuyendo la fuerza de rozamiento, irá disminuyendo hasta que vale 0, momento a partir del cual la bolita querrá ir hacia abajo y por lo tanto la fuerza de rozamiento irá creciendo a medida que nosotros vamos disminuyendo la frecuencia, irá creciendo hasta un valor máximo en el otro sentido que será igual a mu por n. Entonces, para todo este rango de frecuencias, esta esfera permanecerá en reposo. Ahora nos quedará el análisis con el observador situado en el sistema de referencia del cono, que lo dejaré para un próximo vídeo, así que búsquenlo, que viene enseguida, para no hacer este vídeo eterno. Bueno, muchas gracias y espero que se haya entendido.